Bueno, señor, ¿qué tal? ¿Cómo le va, pastor? Eduardo, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? anda? ¿Bien? Te hablo en términos periodísticos como si no estuviésemos al aire. No sientas que te estoy adulando, o sí, un poco. Notón. ¿Viste que entre los periodistas nos decimos notón? Sí. Notón. El de No, Nieto gracias. fue Que lo un diga, notón. para mí es importante. No. Un notón me parece importante El porque... de Nieto. Sí. Una nota importante, sobre todo por lo que puede llegar a pasar en las próximas horas, en una causa muy complicada, que cada vez para mí se está enrareciendo más. Cada vez se está enrareciendo más. Sí. Están apareciendo algunos personajes. A ver, primero, el juez Villena avanza, aceleró. No tiene alternativa. Aceleró a 200 Sí. kilómetros por hora. Pero no tiene alternativa no avanzar, ¿eh? Ya algunos lo llaman el Ollarvide, el nuevo Ollarvide. Sí. También están apareciendo algunos personajes como denunciantes que antes en realidad pertenecían a la AFI de Parrilli, Mena y compañía, que están en el listado. ¿Viste eso? No lo vi. Ah, No lo vi. Muy interesante. No lo vi. Ya mañana voy a contar los nombres. Lo que sí tengo claro es que mañana va a ser un día Entonces están apareciendo... movidito, ¿eh? Mañana va Susana Martinengo a declarar. Va. Está presa. La llevan. La indagatoria. Está presa, la lleva. Siguen drogas peligrosas. Va Leandro Araque. Araque es el que espía. Va Melo, exactamente. Sí. Melo, que espía. Sí, espera que lo tengo por acá. Ya te voy a decir. Martinengo supuestamente era la que recibía a los espiados. Correcto. A los espías. Correcto. Y los informes de los espías. Exactamente. Y yo creo que en las próximas horas puede haber más detenciones. Según la información que yo tengo. Mañana se entrega Terra. El chef. Esa es la línea de flotación de Arribas. Sí, esta causa tiene, para mí, personajes que le hablan a otros personajes. No lo dudes. ¿Coincidís? No lo dudes. Digo, en la lista vos ves un montón de agentes de medio pelo que no... No lo dudes. Que no, digamos, que no se enojen, pero no son relevantes, nombres que la gente ni conoce. Aparece un personaje como Dalmau Pereira, que era el hombre que ocupó el lugar de Estiuso un tiempo. Después Dalmau Pereira tuvo algún que otro cruce con la conducción de la AFI, lo mandaron a Chile. Dalmau Pereira en algún momento tuvo una participación muy activa en la causa por la detención de Pérez Corradi. En esa causa Pérez Corradi denuncia que Dalmau Pereira le pidió que le involucrara a Aníbal Fernández con algunos hechos, digamos, de narcotráfico, y ya lo contó y lo reveló. Digo, ahí vos tenés un mensaje hacia un personaje como Aníbal Fernández. Si tenemos suerte hoy vamos a ver si nos atiende el ex jefe de gabinete. Por otro lado, nombrás a Terra. Terra, vos decís, pega la línea de flotación de Arribas. Para mí es un mensaje. Y Martinengo y Nieto, Macri derecho. Nieto es un mensaje a Macri. Y te pregunto, ¿Magdalani La segunda de Arribas. tiene menos responsabilidad? No sé. La verdad no tengo idea. Porque yo sé que es una mujer que tiene diálogo y buen diálogo con sectores del peronismo. No hacia Arribas. Entonces digo, es una causa que... Yo igualmente creo no, a esta altura estoy convencido que el objetivo de Cristina, el cristinismo, llámalo como quieras, ¿no? Los Parrilli de la vida, los Giannini de la vida, ese sector lo que quiere es espejar las causas. Cristina era la jefa de una banda, Macri va a ser el jefe de una banda. Muñoz era el secretario privado de los Kirchner que se afanó. Nieto adentro. Nieto va a ser el jefe de los espías de Macri, por orden de Macri. ¿Entendés? Van a tratar de espejar absolutamente todo. Van por Dietrich. Dietrich debe tener Bueno, yo ayer te dije varias que partes del cuerpo lleno de preguntas, ¿no? Porque la causa peaje estaba complicada. Por eso. Y eso es vialidad, obra pública. ¿Entendés? Dietrich va a ser el debido de Macri. Despejarlo, ¿entendés? Sí. Nosotros somos esto, bueno, ustedes también son esto. Sí. Ahí hay ustedes dijeron que nosotros éramos esto, bueno, ustedes
también son esto. Yo hoy lo escuché a Nieto, ahí estamos viendo parte de la entrevista, se veía un hombre asustado. Yo creo que Nieto sabe que en Yo, las lo, próximas yo lo horas... sentí frío y seguro. Sí, sí. ¿Vos lo sentiste frío y seguro? Frío. Dale. ¿Tenemos 30 segundos? Sí, ¿Podemos sí. ver a Nieto? Repito, nota que hizo Eduardo hoy, para mí, la nota del día, sin ¿Qué hizo el duda. canal? La nota de la semana. Quien habla es Darío Nieto, por ahí si vos te estás recién enganchando y no conocés, porque a veces nosotros vamos tan rápido con los nombres, Darío Nieto era el ex secretario privado, o el secretario, creo que todavía No. seguía teniendo vínculo con Macri. Sí, claro. ¿Sí? Pero Más allá de la cuarentena, Hay una relación, una amistad, un secretario cariño, privado de Macri. una ¿sí? confianza. Aparece, ahora les vamos a contar de qué manera, vinculado en la causa del espionaje ilegal, y obviamente fue allanaron la casa de los padres, y todo pareciera indicar, al negarle la exhibición de prisión, que en las próximas horas puede quedar detenido. Le decía esto a Eduardo hace algunos minutos. Yo nunca en mi vida conocí a ningún espía y nunca en mi vida Susana Martinengo me dio ningún tipo de informe de inteligencia. Dicen que obstruí la justicia. Yo quiero aclarar algo en este punto. Yo nunca me atrincheré en el auto. Yo creo realmente que son sectores del kirchnerismo que quieren hacernos parecer a todos iguales para poder permanecer impunes con sus procesamientos de corrupción. Igual yo tengo claro que yo no soy el objetivo de esto. El objetivo es Mauricio Macri, no tengo miedo de ir preso, pero realmente la situación me inquieta y me tiene a mal traer. Buen resumen hizo la producción. Pues Muy bueno, muy bueno. Fue muy bueno, justito, muy bueno. creo que los 5 o 6 títulos que te dejó, que ya lo han levantado los portales, No soy yo, es Macri. es por Macri. Es por Macri. Ahí te digo algo. Primero, el acta del allanamiento lo contradice, sé que ustedes lo estuvieron discutiendo. Él dice que, digamos, lo que hizo fue ni bien... A ver, que te allanen tu casa, es que te allanen tu intimidad también, ¿no? En un punto. Él dice que se metió dentro del auto a mandar mensajes, a llamar al abogado. Lo que pasa es que no estaba en su casa, lo que él dice. Claro, no Él había dice- él ni dice- demuestran una orden. No. Esto fue en el estacionamiento de la casa de mi padre. Claro, Y se me acercó un señor de civil y me presenta una tarjeta. Hola, soy policía. sí. Sí, si te Hasta pasa ahí una- él dice, la orden de allanamiento apareció 30 minutos después. Sí. Bueno, tendrá que demostrarlo. Y vos te Tendrá que planteabas, demostrarlo, qué sé yo. a mí me parece importante, yo la escuché en las últimas horas a Graciana Peñafort, que me parece importante escucharla, ¿Qué dijo? decir algo importante. Decir, si nos pasamos 4 años diciendo que no había justicia justa, ojo con joder con las prisiones preventivas. O sea, lo está diciendo el propio kirchnerismo. Pero si Villena mandó a medio mundo en cana. Bueno, por eso me Prisión preventiva. me pareció interesante la figura y la mirada de Graciana Peñafort. Pero entonces para Peñafort, ¿Villena está sobreactuando? ¿Para vos no? No, para mí sí. Para mí también. ¿Y por qué crees que está sobreactuando? A mí me contaron que está haciendo los deberes. Acá alguien atrás de cámara dijo algo irreproducible. Está haciendo los deberes, me Eh, parece. Me parece. Yo creo que cometió algunos errores. Estaba en la mira del kirchnerismo. Y ahora trata de... Claro. Me parece. Por eso algunos los indican como el Ollarvide, el nuevo Ollarvide. Sí. A mí hay una sola cosa de esta causa. Yo ayer presenté acá, a la noche, algo que tengo acá, que es parte de la causa, que es el único punto donde verdaderamente me paro a mirar, ¿Te hace ruido? me hace ruido. Viste que hay partes de una causa que vos decís, es una lista, no quiero mostrar mucho, tiene información incluso acá abajo, pero es una lista con horarios, ¿Y? con duración, ahora te la voy a explicar. Es lo único que a mí, a ver, no conozco el expediente, hoy 2 abogados que participan de este expediente me dijeron, estamos frente a un secreto de sumario virtual. O sea, las defensas no están pudiendo acceder lógicamente a la causa. Esto que tengo acá son las 12 reuniones que yo ayer presenté, tuvieron algunos de los espías con Martinengo adentro de la Casa Rosada. ¿Y eso qué son los horarios? Ah, eso debe ser el libro de actas Exactamente. de presidencia. Esta es la trazabilidad, lo interno, el paper interno, de cuando vos entrás, Sí. yo lo expliqué ayer, entrás, hola, buenas tardes, ¿y a quién viene a ver? Supongamos, vengo a ver a Santiago Cafiero. Muy bien, me espero un minutito, deme un DNI, 27 millones, su nombre, Facundo Pastor. Un minuto,
privada de Martinengo. Susana, sí, tengo acá a Facundo Pastor que te viene a ver. ¿Cómo no que pase? Cuando corta, queda sentado. Digo, es una casa de gobierno. Claro, no es claro, un almacén. Sí, claro. Ahora, en esta causa creo que si hay un detalle que verdaderamente complica a Martinengo, y no lo tengo complicado a Nieto, no estaría complicado Nieto en este punto, es esta lista, que muestra que muchos de los que hacían el espionaje ilegal que ahora se está investigando fueron durante mucho tiempo, muchos días, muchas veces seguidas a ver a Susana Martinengo. ¿Qué tenían? Entonces, ahí yo, si soy Villena, me pregunto, ¿qué tenía que hacer un espía adentro de la Casa Rosada viendo a la secretaria de documentación del presidente? Y ahí empezabas con hipótesis. Le llevaría un paper, le llevaría documentos, le llevaría un dossier, le llevaría fotos. Por eso yo creo que Martinengo está complicada. Ahora, cuando hoy vos lo pusiste al aire a Nieto, yo lo escuché, ahí seguimos viendo las imágenes, yo empecé, ¿qué hay de Nieto? ¿Qué hay de Nieto? ¿Qué hay? Lo que me dicen es que solamente en algunos teléfonos aparecerían mensajes de los espías diciéndole a Martinengo, te llevamos esto, y ella respondiéndole, déjenme que lo hablo con Darío. Ahora, es indirecto. Es indirecto. Digo, a la hora de valorar prueba, vamos a ver cómo el juez tiene que valorar la prueba respecto a Nieto, que por ahora no está detenido. Y respecto a la propia Martinengo. Digo, ¿se acredita el espionaje ilegal de una secretaria o de una directora de coordinación recibiendo a los espías? ¿Solamente se acredita? ¿No se acredita? Bueno, ahí me parece claro, donde digo, pero haber entrado a la Casa Rosada, ahí me parece que hay un pequeño detalle donde se va a hacer muy difícil del otro lado decir, estamos frente a una banda inorgánica que hacía de las suyas, que seguramente también hacía de las suyas en forma inorgánica. Pero me parece que el registro de la Casa Rosada ahí está un poco, está un poco complicado. Esto lo vamos a seguir, ¿no? Obviamente. Sí, y en las próximas horas me parece que más. Me parece que sí. Va a haber, me parece, de acá, hoy es miércoles, ¿no? Hoy es miércoles. Jueves, viernes, sí. Puede haber novedades muy fuertes. Sí, después mañana me dejo algo para mostrarte. Me dio mucha lástima lo que mostraste hoy de una casa de tenis, de pádel. Impresionante. Me lo guardo para mañana. Dale. Porque por mi barrio pasa algo parecido con un lugar que a mí me encantaba, que es un café. Están destruyendo a medio mundo. Mañana me lo guardo para mostrártelo mañana. Chao. Gracias, Eduardo. Chao, buenas noches. En minutitos vamos a hablar de la conexión cara pintada en la causa del espionaje. ¿Quién es este hombre que aparece con Marcos Peña? ¿Quién es este hombre que hoy la justicia está investigando, que aparece junto a Aldo Rico? ¿Quién es este hombre apodado El Mono, cuyo apellido es Ferreira? En minutos vamos a hablar del rol de este hombre dentro de una causa que, como hablábamos recién con Eduardo, repito, para mí, el noticiero Eduardo tuvo la nota del día, la nota con Darío Nieto. ¿Quién es este hombre? ¿Y hasta qué punto está comprometido? ¿Y por qué la justicia está investigando el rol de un ex cara pintada en esta banda de espionaje? En minutos, en 4 días, toda la información. Y esto es el Hall de Constitución ahora, después de la primera jornada. Hoy, primer día del mes número 7. Un Hall de Constitución que se está empezando a limpiar después de un día de cuarentena estricta. De hecho, esta es una postal, sin duda, de una cuarentena estricta, con poca gente, algún tren que llega, todos esenciales, nadie viaja sin permiso. Con nosotros, el ministro de Salud de la ciudad, Fernán Quiroz. Ministro, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, gracias por estar. No, por favor, gracias por ¿Cómo invitarme. anda usted? Bien, acá trabajando. Fue un día de vuelta de números malos. Sí, los números de la ciudad son números de todos estos días, son números altos, están entre 800 y 900 casos por día. Ese es un tema que nos tiene muy preocupados hace tiempo. La única noticia es que los últimos días está relativamente estabilizado ese número, ¿no es cierto? No está creciendo tanto. Claro. ¿Podríamos pensar que hay algún barrio en particular que efectivamente es el barrio más complicado de la capital federal? Nosotros seguimos barrio por barrio, día por día, y de hecho lo que hemos hecho es instalar, hacemos los mapas de calor de cómo circula el virus en la ciudad día por día, y vamos llevando el programa Detectar a esos lugares, ¿no?
Al día de hoy tenemos 6 programas de detectar en los 6 barrios populares de la ciudad, en los 6 barrios más grandes populares de la ciudad, y tenemos 11 programas de detectar en 11 otros barrios de la ciudad. Hoy fue Parque Chacabuco. Hoy fue Parque Chacabuco, el número 11. Lo inauguramos con Horacio, lo fuimos a visitar hoy temprano a la mañana. ¿El detectar llega para quedarse en los barrios? A todos los lugares donde vamos, empezamos iluminamos el barrio trabajando con las comunidades, con los representantes barriales y demás, y ya nos quedamos ahí, ya no nos movemos. ¿Y qué positividad tiene, ministro, Digamos, en todos los barrios es muy variable, pero en todos los barrios, por supuesto, que cuando vamos es porque hay circulación local, con lo cual encontramos muchos contactos estrechos, algunos de ellos con síntomas, pero es un tema de que el primer día o el segundo día es una forma de empezar, la gente empieza a conocer el dispositivo, se empieza a acercar, y luego rápidamente los casos se van identificando y distanciando, y la verdad que tenemos un resultado muy muy bueno. No solamente lo hemos demostrado en los barrios populares, que la 31, la 1114 y ahora la 21. Ahí lo controlaron, ¿no? Y ahora la 2124, que es la que está empezando ahora a descender, se ha controlado, se está controlando, pero además tenemos de los 11 dispositivos de detectar, ya hay más de 5 que están controladas las curvas, de manera que sabemos perfectamente bien que ir al barrio, hacer mucha actividad barrial, hacer la búsqueda proactiva, hacer las investigaciones epidemiológicas como corresponde, testear y luego aislar, es un mecanismo que funciona, y eso es lo que estamos apostando en toda la ciudad. Y si usted tiene que decir hoy dónde está el virus. Digo, está la gente, no lógicamente, pero no, claro. Antes nos decían ustedes, nos enseñaban, está en el transporte público. ¿Está en la calle también? Bueno, ese es un tema muy importante. Nosotros tenemos una estrategia de lo que llamamos de pinzas para poder cortar la cadena de transmisión del virus en la Ciudad de Buenos Aires. Y tiene que ver con aquellos lugares por donde el virus se dispersa en la sociedad y por aquellos lugares de la sociedad donde el virus está circulando entre las personas. Para el lugar donde están circulando entre las personas, definimos el programa Detectar, en colaboración con el Ministerio de Salud de la Nación. Vamos a todos los barrios, como ya vimos. Y luego, para los lugares que funcionan como dispersor social del virus, que básicamente es transporte público, son el equipo de salud, que tiene trabajo multiempleo, que va de una clínica a un hospital, de un hospital a un sanatorio, y por supuesto los trabajadores de los geriátricos que llevan y entran y sacan el virus de allí. Para toda esa estructura de personas tenemos un programa que ya llevamos más de un mes implementándolo, que es el programa de testeo rápido sistemático. Hemos hecho más de 60.000 testeos serológicos sobre el subgrupo de personas que se dedican al cuidado de la salud en hospitales, centros de salud y los geriátricos, y hemos identificado más de 330 personas con PCR positivas que no habían notado que tenían la enfermedad y que estaban trabajando, ya sean geriátricos, un grupo más pequeño. ¿Completamente asintomáticos? Completamente asintomáticos, estaban trabajando. Ahí usamos una estrategia. El tema de los asintomáticos sigue siendo como una bomba muy difícil de desactivar. Pero sobre todo por tu pregunta, que es muy importante, es cómo funciona el virus en la dispersión social. Claro. Entonces nosotros lo que hacemos es un trabajo que empieza a cortar en la comunidad y cortar en los mecanismos de transmisión. En los mecanismos de transmisión con una metodología, en la ciudadanía de otra metodología. Pero este que estábamos hablando en particular es extremadamente importante, y usamos lo que se llama de alguna manera la lógica de lo que se llama el proxy del brote. ¿Qué es un proxy del brote? Un proxy es un factor de proximidad que avisa que pasa algo. Cuando nosotros hacemos los testeos a todas las personas y una persona cero positiviza, es decir, le aparecen las defensas le aparecen relativamente tarde en la evolución de la enfermedad, por lo cual en general esa persona ya lleva varios días contagiando. Claro. Entonces rápidamente lo tomamos como un proxy, y todas las personas que están alrededor de él en el trabajo los hisopamos. Y así es como hemos encontrado estas 330, son un poco más al día de hoy. O sea, que el criterio de hisopar no solamente es aquel que tiene síntomas, sino aquel que tuvo proximidad con alguno. De hecho, la mayoría de los hisopos positivos o de las confirmaciones de enfermedad no son del que seropositivizó, que a veces ya está curado, sino sobre todas las personas que trabajan con él. Es decir, que él tuvo la oportunidad hace una semana, cuando estaba enfermo, de contagiarla. Estas personas estuvieron haciendo la evolución de la enfermedad. Claro, pero aún así lo que vemos es, si sigue la contagiosidad, es o porque el virus es letal y no es imposible de pararlo, o porque la gente no cumple el distanciamiento. Nosotros estamos a una distancia de más de 2 metros. Si alguno de nosotros es asintomático, ¿estaríamos en riesgo de contagiarnos? No, a más de 2 metros no. ¿Por qué? Porque las gotitas que cuando vos hablas no llegan hasta allá. Sí, si llegás a estornudar, por ahí tenés un poco más de posibilidad de llegar, pero con esta distancia es una distancia segura. Claro. Y lo que estaba pasando es que la gente no respetaba esa distancia, porque la verdad que uno cuando ve las imágenes sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, ve la gente con el tapaboca, que es de uso obligatorio. Entonces,
¿Dónde se contagiaba la gente? Digamos, lo que está visto al día de hoy, que ya hemos aprendido que este virus contagia sobre todo en lugares cerrados, ¿no es cierto? Y en los lugares cerrados donde se pierde ese distanciamiento que estamos hablando. Ahora, dentro de los lugares de trabajo esencial, está lleno de oportunidades donde vos perdés el distanciamiento. Está lleno de oportunidades. Claro. Entonces, en algún momento, en alguna actividad en conjunto, en algún momento tenés que hacer una tarea combinada, en algún momento estás en un recreo tomando un café o almorzando. Siempre hay una oportunidad. O sea, lugar de trabajo es un lugar, digamos... Sobre todo los esenciales, porque naturalmente son pienso los que están... en los hospitales, pienso en los policías, pienso... Por supuesto. Bueno, incluso acá nosotros, yo no sé si vos tenés un plano acá, ahí tenemos el plano. Mirá, nosotros estamos a esta distancia, yo siempre me gusta mostrar, Ezequiel es el que más lejos está porque es el más hipocondríaco de todos, pero está muy bien. Y seguiré más lejos, el doctor lo habilita, Facundo. Sí, ya, Spielman dejémoslo lejos porque es el más hipocondríaco de todos, ¿sí? Pero acá estamos en un ambiente cerrado, sí, pero hay poca gente en el estudio. Sí, claro. Todo el mundo atrás de cámara está con el tapaboca, digamos, con el tapaboca, y está abierta la puerta, pero no en todos lados se respeta eso. Bueno, no es un tema solo de respetar, hay lugares donde es muy difícil realizarlo, lugares de trabajo, digamos, esencial, donde a lo mejor hay trabajo de reuniones de oficina, en fin, hay oficinas que tienen una ventilación que no es tan buena, estos lugares tan altos, con tanto volumen de aire, son mucho mejores para esta situación, pero decididamente eso ocurre en el trabajo, ocurre en el transporte público, claro, sobre todo en el subte, que es el lugar de más contagiosidad, sí, eso está muy estudiado, pero también en el colectivo del tren cuando no hay muy buena circulación de aire. ¿El subte es el lugar de mayor contagiosidad? Del transporte público, sin duda. Por el bajo, porque primero bajo tierra. Recircula el aire, no tiene una buena ventilación y por lo tanto, toda vez que recircula el aire, hay varios trabajos epidemiológicos que demuestran, por ejemplo, que en Europa ha habido brotes que tuvieron que ver con un aire que reciclaba el aire adentro del restaurante, claro, y toda la línea donde tiraba el split, toda esa línea se contagió. Porque, digamos, el split levanta las gotitas con el virus y te los tira a todos en la zona. Es decir que increíble. El mecanismo tiene que ver con eso, con la recirculación del aire, con estar respirando todos el mismo aire sin una buena ventilación. O sea, por es eso, clave, parece mentira que pasado los 10 días, el día 106, 105, ya no me acuerdo ni en qué día estamos, pero parece mentira que sigamos hablando de esto, de ventilar, del uso del tapaboca, de la higiene, del lavarse las manos, del distanciamiento social, de no hacer reuniones innecesarias y menos de mucha gente en lugares pequeños. Usted sabe que hay mucha gente en la ciudad que se ha reunido por el Día del Padre. Bueno, hay mucha gente en la ciudad que sigue haciendo, en la ciudad y en el conurbano también, asados. Que siga habiendo reuniones. Esas son las oportunidades donde uno se puede contagiar. ¿Y usted qué cree? ¿Por qué lo hacen? No, porque hay mucha gente que está muy cansada. Digamos, yo siempre digo hay gente que puede tolerar, puede aguantar, puede acompañar ciertos niveles de restricción en algún ámbito de su vida, algunos en el ámbito económico, otro ámbito social, familiar, de la salud mental, de la actividad deportiva y otras otra, y no hay que enojarse nunca con la gente y su reacción, porque somos seres humanos y cada uno de nosotros es diverso, responde como puede. Nosotros como funcionarios y como políticos lo que tenemos que hacer es entender esa dinámica, esa heterogeneidad y proponer políticas públicas que sean cumplibles, acompañables por la mayoría de ellos. Le propongo un pequeño juego para distendernos un poco lo que son días. El primer día de una cuarentena estricta, juguemos a que es el 20 de marzo. A que volvió el tiempo atrás, ¿sí? Sin que no se enoje nadie, no estoy queriendo decir que esto es fase 1 o como la llaman. Cuarentena estricta, ¿qué cosas debemos dejar en claro que no se pueden hacer? Por ejemplo, mayores de 65 años no debieran de salir de sus casas. Toda vez que se pueda evitar eso hay que evitarlo, porque la edad promedio de los fallecidos es 75 años en la ciudad y la enorme mayoría, el 82% de las personas que han fallecido tienen más de 60 años. Es decir, que toda persona de mayor edad o con una enfermedad acompañante severa tiene que tomar recaudos especiales, pero no solamente si esa persona... ¿Qué es una enfermedad acompañante severa? Sobre todo hipertensión, hipertensión, obesidad, enfermedades cardíacas, enfermedades respiratorias, pero sobre todo las primeras que dije son las que más asocian. Y la hipertensión, que hay muchos argentinos diabetes, obesidad, ¿no? Hipertensión, sí, claro. Pero acá hay una cosa que es muy importante saber, y yo siempre le hablo también a las personas jóvenes, las que andamos trabajando de manera obligatoria porque somos esenciales, es, si vos vivís con una persona de riesgo en tu casa, actúa como si estuvieras enfermo. Claro. Porque muchas veces la persona de mayor edad se sabe cuidar y se cuida bien, y si tiene que salir, sale con mucha protección y mucho cuidado, toma el distanciamiento, pero en su casa luego viene alguien que se considera sano y a lo mejor está presintomático o está asintomático cursando la enfermedad y lo puede contagiar. Entonces, si uno se relaciona con gente de riesgo, tiene que actuar como si estuviera enfermo, más de 2 metros, preferentemente tapabocas, y no compartir utensilios ni cosas del alimento. A ver, me pongo del otro lado.
¿sí? Gente grande que dice, no aguanto más. Si bien estábamos jugando, que estábamos en el 20 de marzo, digamos, sé que por delante vienen muchos días, yo quiero salir, ¿qué es lo recomendable? Es que eso justamente fue lo que nos llevó a nosotros hace algo así como 4 semanas a empezar a desandar nuestra cuarentena. Nosotros llevábamos 4 o 5 semanas ampliando las actividades y ampliando las posibilidades de la gente de hacer actividades deportivas y recreativas. Claro. Eso lo habíamos hecho y lo habíamos explicado muy bien. Decíamos, tenemos una fase de estabilidad relativamente continuada, tenemos un R relativamente contenido, sabemos que lo peor está por venir. A ver, R es capacidad de contagio. Esa contagiosidad por cada del virus persona contagian. Eso, en aquel momento teníamos cada 10 contagiados de hoy, enfermos de hoy, se transformaban en 12 enfermos 5 días después. Entonces sabíamos que el crecimiento era lento, porque de 10 pasábamos a 12 cada 5 días. Eso les permitía armar el sistema sanitario, prever, organizarse. Por supuesto, pero además también empezamos a desandar las actividades, porque no hay que olvidarse de cómo fue el conjunto de elementos que ocurrieron. Sobre todo decíamos, dado que estamos creciendo lentamente, pero estamos creciendo y sabemos que lo peor está por venir, que por delante tenemos una montaña de casos, pero todavía tenemos cierta estabilidad, es momento para tomar un poco de oxígeno, de salir a hacer actividad física, claro, de salir con los niños los fines de semana, de abrir algunas actividades comerciales, porque sabemos que en algún momento les vamos a tener que pedir un esfuerzo suplementario. Claro. Bueno, el momento llegó ahora y se lo estamos pidiendo. ¿Y es el último esfuerzo? Eso lo va a decir la evolución de los casos. Nosotros estamos ¿Íntimamente usted cree que sí? No es un tema de lo que yo crea, porque siempre a la gente le tenemos que hablar con la información precisa, porque hay demasiada angustia, demasiado dolor, demasiado tiempo para estar haciendo opiniones, digamos, con cierto nivel de inseguridad. Claro. Lo que nosotros podemos decir es que vamos a seguir los casos diariamente, le vamos a mostrar a la ciudadanía toda la información que tengamos diariamente, y si llegamos al momento de este ciclo, al día 17, con el R debajo de 1, por supuesto que lo vamos a proponer y desandando estas medidas. Y hago ya se prepara Spielman con algunas preguntas. ¿Qué pasa si en la ciudad se controla el R, pero el R, digo, la tasa de contagiosidad se controla en la ciudad, pero no en la provincia de Buenos Aires? Trabajaremos con la gente de la provincia de la Nación cuál sería la mejor estrategia y política pública, porque el conglomerado urbano es uno solo, el nivel de interacción... Ustedes siguen sosteniendo que la zona metropolitana es una zona. No es un tema que nosotros sostengamos, es una cosa obvia. Digamos, al día de hoy ya vieron las colas cuando uno tiene que controlar, es decir, hay cerca de 1 millón de personas que así todo en la restricción que estamos se mueven de un lado para el otro todo el tiempo, de manera que es un conglomerado, pero por supuesto que son 2 jurisdicciones diferentes, que siempre dijimos acordar políticas públicas e implementar individualmente en cada lado lo que corresponda de cada lado, y seguramente vamos a seguir con esa estrategia. ¿Le puedo hacer una pregunta personal? Sí, claro. ¿Cómo está usted personalmente? ¿Cómo son 105 días, 106 días? Usted médico, me imagino que todo esto le traerá reminiscencias del momento en que usted se formó. Los médicos se forman muchos años, no es que van y hacen una carrera como los hicimos los abogados, 6, 7 años y ya salimos con un título. Se viven formando. ¿Cómo está usted anímicamente? Dígame la verdad. Sí, la verdad es que, digamos, estoy muy enfocado en lo que tenemos que hacer, tanto yo, toda la gente de gobierno, del equipo del Ministerio de Salud también. Te diría que no me ocupa tanto... No ha tenido ni tiempo de pensar. No me ocupa tanto cómo estoy yo, sí tengo momentos de caídas. Muy duros, porque la realidad es muy dura, porque la gente está sufriendo mucho, porque hay mucha gente que se siente mal, que quisiera que la realidad sea diferente, y la verdad es que la pandemia ha traído dolor en todo el mundo y también en nuestra ciudad, de manera que en realidad lo más doloroso que me pasa a diario es encontrarme con la diversidad de las dificultades de la sociedad y no tener los instrumentos concretos para poder colaborar de una manera más contundente de lo que estamos haciendo, que nuestro mayor esfuerzo para poder contener esta pandemia y poder desandar lo antes que podamos estas medidas, ¿no? A ver, Ezequiel, sumate con 2 preguntas finales, dale. Bueno, quería un poco, a ver si podemos tener una mirada, una perspectiva futuro, doctor. Imaginemos que el R, esto es hipótesis, el R, el índice de contagiosidad, se mantiene o desciende, inclusive la Argentina entra en un proceso de descenso, pero por supuesto no aparece la vacuna, ¿sí? ¿Qué cosas se imagina que se van a sostener en el tiempo, además del distanciamiento social, con respecto a, por ejemplo, el espacio público, con respecto a las relaciones en la escuela, las relaciones en los comercios? ¿Qué cosas ve, doctor, que hasta que no aparezca una vacuna, y eso por ahí sí, mediano o largo plazo, se van a sostener independientemente de este momento por ahí de crisis más fuerte, ¿no? Bueno, digo que se sostengan. Claro, lo que hemos aprendido viendo lo que ha pasado en otros países, que tienen un poco la película más adelantada,
es que una vez que pasa los países que han tenido una curva bien clara, como es un poco la curva que está evolucionando la Argentina, una vez que empieza a desandar la curva, digamos, hay ciertos cuidados que hay que tener porque si no ocurren los rebrotes, ¿no? Casi todos los países del mundo han tenido rebrotes. Entonces, me parece que la respuesta a tu pregunta es una desandada de las medidas muy protocolizada y con una estrategia bien clara en términos de lo que menos contagia para este virus, ¿no? Y básicamente un poco vos comentabas recién al pasar, digamos, sabemos que el espacio público, el espacio abierto es mucho menos contagiante que el cerrado, por lo tanto eso es un punto muy importante para todo lo que sean los protocolos futuros. Lo segundo, sabemos que tenemos que mantener la distancia social más allá de que vayan desandando los casos. Lo tercero, que sabemos que el transporte público es un tema a cuidar y siempre tiene que estar relativamente cuidado la cantidad de personas que van por cada uno de los transportes. Y lo cuarto que yo te diría es que hay que tener muchísima prudencia con las actividades, bueno, las multitudinarias desde ya, claro, pero con las actividades en espacios cerrados pequeños, por más que sea de pequeña cantidad de gente. He visto innumerable cantidad de situaciones de contagio entre personas, claro, de 3 personas en una reunión en una oficina pequeña. Digamos, cerrar la puerta, hay que evitarlo, y eso, ¿no? Si no hay ventilación, si el lugar es pequeño, si la cantidad de volumen de aire, de metros cúbicos de aire por persona es pequeña, el riesgo del contagio es mucho mayor. Ministro, muchas gracias. Sabemos que hacen un esfuerzo enorme muchas veces, gracias al equipo de prensa también que siempre nos tienen en cuenta y se hacen unos minutitos también para estar aquí en 4 días. Por favor, gracias por invitarme. Gracias. Hace minutos les conté que en instantes vamos a hablar de la causa de espionaje. Vamos a explicarles qué hay de una nueva línea de investigación. ¿Quién es este hombre que aparece allí en escena junto a Marcos Peña? ¿Quién es este hombre cuyo apodo es El Mono, su apellido es Ferreira? ¿Por qué ya se habla de una línea carapintada en un expediente que va a dar mucho que hablar? Causa por espionaje ilegal. En minutitos, el perfil del Mono Ferreira. ¿Quién es este ex carapintada que aparecía entrando, ¿sí?, a la Casa Rosada manteniendo reuniones? Está con nosotros esta noche en 4 días Aníbal Fernández. Aníbal, ¿cómo te va tanto tiempo? ¿Cómo andas? Buenas noches. Hola Facundo, ¿cómo estás? Bien, hace muchos años que no hablamos. ¿Cómo estás vos? ¿Bien? Bien, bastante bien. Bueno, ¿cómo estás viviendo todo lo que se ve alrededor de esta causa? Una causa, yo contaba en el comienzo del programa, que en algún punto te menciona, porque lo tiene al propio Dalmau Pereira detenido, que estuvo involucrado con la causa Pérez Corradi, donde efectivamente se te intentó mencionar a vos. ¿Me explicás un poco bien de qué se trató eso? Se conoció cuando yo estaba en la campaña para competir por la gobernación de la provincia de Buenos Aires un invento en el que participó la Nata, la producción de la Nata, Canal 13 y todo ese tipo de cosas, inventando una declaración de un detenido, que siguen detenido y que salvo que la biología sea demasiado generosa con él va a terminar muriendo en la cárcel, con lo cual le han pagado, le dieron plata para que dijeran cosas de mi persona y que se hacían difíciles sacárselas de encima. De hecho, el objetivo que perseguían seguramente era que perdiera las elecciones y lo consiguieron. Y después no se quedaron quietos con esos. La posibilidad de una persona como este señor que estaba prófugo en el Paraguay, no sé en dónde, nunca me preocupé demasiado por saber lo que sucedía. Lo que hicieron es hacerlas un poquito más, darle un poquito más de mezcla a la situación, y lo que quisieron traer desde el Paraguay ya al lesionado de cómo hacer para resolver con este tema las cosas. No hubo mucho más para hacer que eso, ni para conocer mucho más que eso, porque son las propias expresiones de Pérez Corradi el que termina contando lo que este personaje de Pereira, no sé cómo se llama, sí, es el que fue a decirle, fue a eso, mira, beneficios si involucras a este tipo. Lo quisieron hacer con muchos y conmigo, y yo no soy ninguna excepción. Claro. Bueno, el resultado está conocido, el tipo está preso, yo no figuré en la causa jamás. A ver, la causa actual, lo que estamos viendo, esta redada, este operativo con 22 espías, ¿te llama la atención? ¿Que hayan tantas detenciones? No, todos sabíamos que esto estaba sucediendo, más o menos se conocía, todo el mundo sabía que el inescrupuloso que tuvimos del presidente no dejó un solo segundo de utilizar lo que le pertenece a todos los argentinos con miles de millones, porque eran más de 1.000 millones y pico los que cada año, haciendo los reservados, los gastaba en esto, y se dedicó a seguirnos a la oposición,
digamos que lo mío era casi cantado que sucediera, pero no es que lo justifique, es que lo entiendo, claro. Pero también lo siguió a Horacio Rodríguez Larreta, al Colorado Santilli, a los tipos cercanos a él, una perversión fenomenal en el más estricto sentido psicológico. Bueno, lo que en algún momento iba a tener que tomar una punta y después empezar a tirar de ella. Lo empezó a hacer, hicieron muchos allanamientos, con lo cual me cuentan los que ya han pasado y fueron citados para que conozcan la situación, han visto la documentación con la que cuentan y los elementos que tenían de persecuciones, de fotos, filmaciones, de escuchas y todo ese tipo de situaciones que los ponen a estos tipos sobre la mesa, los exhibe por completo como son. Claro. Ahora, ¿cuál era el fin? Porque la verdad que la sorpresa que esta causa tiene es que hacían inteligencia sobre los ajenos, es prácticamente una obviedad. Por supuesto que condenable, pero que hacían inteligencia o presunta inteligencia sobre los propios. Vos mencionabas al Colorado Santilli, mencionamos a Horacio. Digo, Yo no lo termino de entender. ¿Cuál es el objetivo? Un grado de perversión de este tipo superlativa, una perversión fenomenal. No tenía razón de ser nada de lo que lo llevaron a la práctica. Es un tipo sin ningún tipo de formación, ni política, ni económica, ni jurídica, ni de geopolítica, ni cosa que se parezca. Sabe Dios por qué razón un día llegó a ser presidente de los argentinos, y yo tengo mi propia visión al respecto, que no era tanto hostigar o frenar o condicionar la lengua de la oposición, porque... ¿Y cuál era el objetivo entonces? Los negocios, aparte negocios? de... ¿Qué negocios? Sí, claro, sí, todo tipo. ¿Y qué querés que con contarte tres nomás? El correo, la autopista del Sol, el parque eólico, te puedo contar 50 negocios. Pero a ver, pero Aníbal, y todos sus amigos. Quiero entenderlo. Yo te estaba hablando de espionaje político y vos crees que el espionaje se hacía para llevar adelante negocios. Y sí, claro, y si bajás la lengua de los tipos que pueden decir las cosas, con algún elemento que puedas tener, te puede servir para que no te jodan a la hora de denunciarte con las cosas que hiciste. Es una de las tantas cosas que pueden suceder. Evidentemente han trabajado con cosas que ponían en cabeza de la oposición, sí, para encontrarle alguna punta y tironear de la punta, o cosas parecidas. No había mucho más para hacer. Además tampoco eran tan generosos ni tan criteriosos en su cabezota, eran cabezas de frasco bien definidas, ¿no? Ahora, ¿vos crees que todos esos negocios pudieron llevarse adelante? Se llevaron adelante. Los tres que te mencioné se llevaron adelante. En la autopista del Sol se llevaron $500 millones, viejo. Le pedían 1.200 al CIADI. El del CIADI, Carlos Balbín, que por entonces era procurador del Tesoro, le dice al CIADI: señor, usted no puede intervenir porque no terminó la vía judicial. El CIADI le da la razón, y cuando viene hacen un arreglo, en vez de 1.200 por 500 millones, se la ponen viva arriba de la mesa. No hay que buscar demasiado, está ahí. Claro. Muy simple. ¿Y hasta dónde crees, Aníbal, que puede llegar esta causa? A donde tenga que llegar, porque estos son perejiles, no es mucho más que lo que es. Los detenidos son perejiles. Sí, claro, mucho más que lo que se le ve no se va a hacer. Me da la sensación que alguno de ellos se animará a contar la historia de quiénes fueron los que dieron las instrucciones, claro, conforme la ley 25.520, ley de inteligencia, que entre 2000 y 2001 concitó la atención de todos los partidos políticos y la conquistamos. Todos los partidos políticos para beneficio de los argentinos, la rompió este mamerto que tuvimos de presidente en su propio beneficio. Bueno, esta discusión es la que nosotros tenemos que encontrarle a partir de la discusión que se dé en la justicia después de haberlo revisado, para demostrar que esas decisiones las tomaba Magdalani y Arribas en la Agencia Federal de Inteligencia, pero el responsable es Macri. Ese es el responsable, el que tiene que pagar por esta mugre. Él tiene que pagar. ¿Y vos creés que la justicia va a llegar hasta ahí? ¿Tendrá elementos de prueba? La justicia debe llegar hasta ahí. Debe llegar ahí, porque ya tiene muchos elementos a la mano. Ninguno de ellos, ni Magdalani ni Arribas, pueden ejecutarla, porque lo dice la ley de inteligencia. Pueden llevar a la práctica decisiones de esa característica por cabeza de cada uno de los que hicieron. Ni Dalmau no sé cuánto, ni ninguno de ellos pueden hacerlo. Lo hacen por instrucciones específicamente de los responsables. ¿Y los responsables de quién? Del presidente de la nación, que era el que se valía de esa información. Por eso, esta mujer, recién ustedes preguntaban del Mono Ferreira, a quien conocí hace 30 años, cuando yo gané la intendencia en el 91, 30 años atrás, él formaba parte del Modín, he estado en reuniones con él, lo he conocido en aquel momento. Era el marido de esta mujer, que era la que receptaba
toda la información de los sérpicos estos Claro. que se dedicaban a hacer tambores y se la llevaban al presidente, que seguramente en un gesto enanista que lo caracteriza, se dedicaba a mirar esas estupideces para tratar de encontrar alguna alternativa que les sirviera a ese grado de pervención de un cerebro poco privilegiado, ¿no? A ver, Ezequiel, se suma Ezequiel Spillman. ¿Cómo le va, Aníbal? ¿Cómo anda? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Recién apuntaba algo que lo escucho mucho entre las personas que son querellantes ahora, que es que el grupo, por lo menos los que están hasta ahora, eran perejiles y hasta eran bastante malos en su actividad. Por eso la pregunta, siguiendo lo que decía Facundo, si crees que tiene que haber algunos niveles operativos con mayor eficacia, por lo menos en el trabajo, si es que efectivamente había mucha más gente metida, ¿no? A este Pereira, que Sí. dice que es el que lo fue a convencer a Pérez Correa a Paraguay para que me inculpara a mí, en el viaje vuelve con los abogados, sentados en la misma fila, y dice que no los conoce. A estos tipos los mandaban a seguir a alguien y lo pasaban. No son tiempo. No estamos hablando de los japoneses que se quedaron 29 años sin reconocer el fin de la Segunda Guerra. Hironoda ni Teruo Nakamura. No son ellos, son Delfín, Mojarrita y Tiburón. Son la caricatura de un servicio de inteligencia. Por lo cual, lo que han hecho entonces es mucho más grosero. No me quitan fuerza, me da más fuerza, porque la fuerza la ponen en la impunidad que tienen, creyendo que se quedaban para siempre y en la impunidad que tenían estos tipos. Y el rol de Magdalani, Aníbal, que era la segunda, era la que tenía la operación, ¿no? De la AFI. La ¿Podía operación desconocerlo? lo tiene el 5 y el 8, Claro. o el 1 y el 2. Pero espera, expliquémosle a la gente, La tienen los dos. Aníbal, expliquémosle a la gente qué es el 5 y el 8, porque la gente piensa que estamos hablando de fútbol. Históricamente se le llamó al titular de las... Juan Perón le llamó Control de Estado, después llamó Secretaría de Inteligencia del Estado y después llamó la Agencia Federal. Siempre el que estuvo a la cabeza era el 5 y el que estuvo como operativo y atrás del 5 era el 8. No, hombre, nada de particular, porque todos sabíamos que se trataba, no es más fácil llamarlo por el nombre que otra cosa, pero digo, no importa, sea como fuere, lo que estamos viendo nosotros es que los que mandaron a hacer este tipo de acciones, porque están gráficas las acciones que mandaron a hacer, tienen que explicarlo, y explicarlo a través de quienes dieron las instrucciones para que llevaran a la práctica esas acciones, y esas instrucciones no pueden venir por la ley de inteligencia de otro que no sea Magdalani y Arribas, y la responsabilidad la tienen que explicar y justificar por qué la hicieron y de dónde van con esa información. Bueno, están los que ya la presentaron, siempre en cabeza de esta mujer Martinengo, que respondía específicamente el impresentable del presidente que teníamos. Bien. Aníbal, muchísimas gracias por estar esta noche aquí en 4 días. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hablábamos recién del Mono Ferreira, que hay una línea, que hay una conexión cara pintada con esta causa. El propio Aníbal Fernández acaba de ratificar que conoció a este hombre que ustedes van a empezar a ver. Mañana declara Susana Martinengo en la causa Villena, declara indagatoria. Mañana la llevan del Departamento de Drogas Peligrosas a esta mujer que ya empieza a ser de alguna manera una mujer conocida, por sus fotos, por las imágenes que se empiezan a ver. Y en algún momento esta mujer estuvo casada con este hombre que ustedes van a ver, y lo van a ver acá. ¿Dónde? Dentro de la Casa Rosada, con su carpetita. ¿Qué hacía este hombre ahí que a contraluz prácticamente no se le ve la cara? ¿Qué rol tenía este ex cara pintada dentro de la organización? ¿Está entre los detenidos? No. ¿Está entre los investigados? Sí. ¿Por qué? Porque ayer te contamos que hubo varias reuniones que se sucedían dentro de la Casa Rosada, donde la propia Susana Martinengo recibía a muchos de los integrantes de la AFI que habían formado este grupo que nadie tiene claro bien para quién operaba o cómo funcionaba, pero que ahora la justicia está tratando de poner en palabras. Miren esta foto del Mono Ferreira con Marcos Peña. ¿Quién es el Mono Ferreira? Hay una tercera foto y les vamos a contar un pequeño perfil del ex esposo de Susana Martinengo, que lo mencionamos porque obviamente está mencionado en la causa, y la causa lo menciona porque aparece mencionado, yo me dejé allá los papeles, en estos papeles que ayer nosotros le anticipábamos, que son las comunicaciones internas que muestran al menos 12 reuniones, ¿sí? Y en una de ellas, en la número... ya la voy a encontrar, acá está la número 6, está de este lado, acá está la número 6, fíjense lo que dice. Bueno, ¿lo tengo acá o lo quieren ver de acá? 12 de diciembre del 2018,
Durante casi 3 horas estuvo Susana Martinengo con Leandro Araque en la Casa Rosada y estuvieron con Noelia Belén y un ex candidato en San Martín y el ex militar Jorge el Mono Ferreira. Perfil de Ferreira, ¿quién es? ¿Sí? La ex pareja, contábamos recién, de esta mujer, Susana Martinengo, que está detenida. Poneme las imágenes del perfil. Es un ex capitán del ejército y fue un hombre que se vinculó, ¿sí? Con Aldo Rico, con el Modín. Fue cara pintada, incluso participó del alzamiento cara pintada de 1987. Junto a Aldo Rico fue uno de los fundadores del Modín. Por eso, perdón, Facu, Sí. por eso Martinengo militó un tiempo en el Modín. Claro. En San Martín estuvo militando en el Modín. En ese momento eran pareja y militaban juntos, ¿no? Bueno, en el Modín de San Martín. fue diputado provincial, hay más datos que ustedes van a ver. Participó junto a Octavio Frigerio en la zona norte, ¿sí? Militando incluso y armando algunas cuestiones para el Partido Justicialista. Y recién Aníbal Fernández lo mencionaba como un hombre al que conocía. En el 2015 fue contratado por la AGC, que es la Agencia Gubernamental de Control. Si no me equivoco, ya estaba Gómez Centurión en el 2015, Ezequiel. En el año 2015, Gómez Gestión Centurión, Macri. claro, Gómez Centurión agarra el último pedazo hasta que Macri es presidente. Estaba efectivamente Juan José Gómez Centurión Bien. como titular de la AGC en ese momento. Después se va, ¿no? Se va al cargo que lo conocimos que fue en aduana. Pero en ese año, mientras Macri era candidato a presidente, Juan José Gómez Centurión estaba al frente. Bueno, ahí estuvo de la Agencia contratado Gubernamental de por Control. la Agencia Gubernamental de Control. Les contamos recién de la reunión en Casa Rosada el 18 de diciembre del 2018. Y la actual ocupación es la de ser consultor en temas de seguridad. Repetimos, es una conexión particular que esta causa tiene, ¿sí? Que es la conexión cara pintada. Ese mañana declara Martinengo. Mañana declara Martinengo, hay que ver qué dice, puede negarse a declarar, por supuesto va a haber un pedido de excarcelación de prisión, hay que ver si apunta para arriba o no, Facundo, es la gran duda, la gran incógnita, si nombra a alguien, si nombra a algún jefe, si lo nombra a Macri, si nombra a Darío Nieto, a quien veamos que tenía un cargo de subsecretario, por eso estaba a su cargo, entre otros, había 125 personas, entre otros Martinengo, ¿no? La clave es ver qué es lo que declara, y si insiste, atención Facu, con el dato de dónde va a quedar la causa, porque gran parte de los imputados y de los detenidos están intentando que la causa vaya a Comodoro Pi, y eso es parte de la estrategia también de todas las defensas, Facu, Claro. que parece que en eso van a unirse para decir el juez Villena no es el juez natural de la causa, todo esto tiene que ir a Comodoro Pi. Queríamos cerrar el día hablando con Omar Sued, básicamente, porque es el primer día de esta cuarentena estricta. Ya estuvimos hablando con Fernán Quirós, el ministro de Salud de la ciudad. Omar, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Bien, a ver, por lo que viste, por el movimiento que viste, ¿crees que es positivo lo que pasó durante este primer día? Bueno, yo vi menos movimiento y eso se agradece. Le agradecemos a todos los ciudadanos que están haciendo el esfuerzo porque es importante para la ciudad y para la provincia que tratemos estos 2 semanas de guardarnos para poder abrir más rápido después. Claro, ahora, aún así los números de hoy, 2.600 y pico, son preocupantes, ¿no? Sí, vamos a ver números feos hasta el 20 de julio, porque va a terminar esto el 17 y vamos a tener que esperar unos días más todavía para empezar a ver el descenso. Claro. Pero, así que es de esperar que los números sean preocupantes y esto reafirma la necesidad de tomar esta medida. Claro. A ver, vos hablás de descenso. ¿Cuándo te imaginas el descenso? Porque la gente está tratando, digo, no te pide una fecha, no te pide un día, pero vos crees que después de esta cuarentena debiera empezar a mermar la cantidad de casos. Claro que sí, ese es el objetivo central de la cuarentena. Entonces, hasta el 17 tendríamos que tratar de hacerlo, digamos, salir lo menos posible. Y si logramos hacer eso, si logramos bajar la circulación un 70, 80, 90%, los casos van a bajar un 60, 70%. Claro. Entonces, los casos vamos a ver que bajaron a partir del 22, 23 de julio, 5 o 6 días después de que se levanta, digamos, ¿no? Por el periodo de incubación que tienen los casos. Va a haber algunos casos estos días que se van a seguir transmitiendo y cuando ya la gente se quede toda en su casa, a partir de ahí vamos a empezar a ver ese descenso solo las 2 semanas. O sea que por eso te digo después del 22 o 23 de julio. Claro. Pero igual la cuarentena, esta fase 1, dura hasta el 17. Después del 17 volveremos a esta fase 4 que teníamos hasta la semana pasada a esperar que empiece a bajar, ¿no? A ver, pero, Omar, ¿por pero qué? la idea es que ya se dejó de transmitir en ese momento. Claro, ¿por qué en todos los países, pasado el día número 100, se tuvo la sensación de que el virus empezaba a controlarse y en la Argentina no? En la Argentina se controló en el 85% del país. Es cierto. La verdad que se controló un montón.
digamos, no se pudo controlar en Buenos Aires y en la provincia por un fenómeno que en los otros países no tenían, que es un gran desarrollo de la epidemia en los barrios vulnerables, que no, digamos, no se vio eso en el hemisferio norte. Igual si vos mirás, hay algunos países que sobre todo los del sur, que tienen grandes problemas también, ¿no? En India ahora en los barrios vulnerables, Pakistán, digamos, están teniendo brotes en los barrios vulnerables también, porque bueno, se está reproduciendo lo que está pasando acá también, ¿no? Después. A ver, Ezequiel. Omar, ¿cómo te va? Ezequiel Spillman. Te quiero consultar sobre un dato alentador, para no enmarcar todo en el desastre de la pandemia. Tengo entendido que el índice de contagios en la ciudad sigue disminuyendo, Omar, y que si baja de 1... ya podemos entrar en una etapa en la cual de descenso, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, no tengo bien claro los datos de la provincia, por algo sí. Esto es así, explicarle a la gente por qué eso es alentador, ¿no? Por lo menos. Bueno, es justamente lo que nosotros necesitamos hacer, es que la epidemia se empiece a controlar, que más gente, digamos, que 10 personas contagien a menos de 10, si contagian a 7, a 6, a 5, mucho mejor todavía. Entonces el R estaba aumentado, sobre todo por los barrios vulnerables, con el programa Detectar que hicieron hace, digamos, cuando empezaron ya desde hace una semana, que se ve que en Villa 31, por ejemplo, ya está por debajo de 1. Por suerte se logró, con un montón de inversión, con un centro de testeo, con el centro de, digamos, el centro de convalecientes que pusieron también en Costa Salguero, con un montón de esfuerzos se logró bajar. Eso significa que se puede, digamos, eso muestra que es posible. Lo que pasa es que, claro, con 2.000 casos o más de 2.000 casos, es muy difícil llevar Detectar a toda la provincia y a toda la ciudad. Entonces, por eso es indispensable este cierre importante para que el R baje en toda la provincia, en toda la ciudad, y de ahí salir con fuerza con todos estos rastreadores a empezar a expandir mucho más el Detectar en el resto del distrito, ¿no? Omar, ¿qué pasa si baja el R0 en la capital pero no en el conurbano? ¿Qué va a pasar ahí? Una vez que se levante la restricción el 17, vamos a seguir mirando los números, y si más adelante la situación se vuelve a complicar, habrá que volver a imponer alguna medida en algún sector que lo necesite. Es muy dinámico. Vos fíjate que en Alemania levantaron toda la cuarentena y después tuvieron que ir a un par de regiones a cerrar una semana. Londres está discutiendo, creo que cerró ahora Leicester, una ciudad del norte, también la tuvieron que cerrar una semana para tratar de frenar. Entonces en Córdoba ya pasó 2 veces esto también. Entonces la idea es ir abriendo y cerrando por poco tiempo para que la economía también resurja en algunos momentos, o la gente pueda tener actividad. Pero por eso te digo, se abrirá el 17, habrá que esperar una semana y en función de eso ir viendo qué lugares, qué focos quedaron sin controlar. Que podamos controlar todo depende de todos nosotros. Seguro. Que quedemos realmente, que estas 2 semanas nos quedemos en casa para que lograr ayudar a que esto baje de una vez por todas. Omar, gracias por estar siempre del otro lado. No, muchas gracias a vos. Un abrazo. Spillman, ¿tenés algún dato final? Atención mañana, Facundo, te estás riendo. Atención mañana con la causa espías, decís. Atención mañana con la causa, y atención, Facundo, con la situación de nuevos involucrados. Atención, porque tienen ya el celular, entre otros, de Darío Nieto, y porque todavía están revisando parte del material. Vos pensás, Facu, que en el celular central, te diría, es el de un ex policía llamado Araque, ¿sí? Todavía la justicia no terminó de determinar todo lo que había en ese celular y en todo el material que tiene. Con lo cual, hay que estar muy atento a lo que pase mañana y a lo que pase los próximos días. ¿Pero vos crees o tenés información, Ezequiel, de que Nieto está complicado? Yo lo que te digo es, esperemos un poco a que haya más pruebas, porque por ejemplo hay todavía algunos personajes nombrados en esos celulares de intercambio, aunque sea los espías diciendo, efectivamente, nosotros tuvimos contacto con X y X personas, que todavía ni siquiera fueron imputadas esas personas. Nos vamos con la cifra que nos gusta dar, que es la cifra de recuperados, 23.040 recuperados de coronavirus en la Argentina. Gracias por estar del otro lado. Como cada noche, mañana a las 10 de la noche nos encontramos aquí en 4 días. Chau.